¿sabes qué más? Me rindo. Esto no entra en mi cabeza. Es súper difícil. Oh, miren lo que encontré. ¿Qué encontraste? Video de los gráficos, miren. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver qué es la bioestadística. La bioestadística es una rama de la estadística que comprende diferentes métodos y técnicas cuya función es la recolección, el resumen, el análisis, representación, etcétera, de un conjunto de datos. Todo esto de una manera muy gráfica, aplicado en el ámbito de las ciencias de la salud, que nos permitirá, por ejemplo, conocer características de una población, tales como prevalencias de ciertas enfermedades, factores de riesgo, etc. Todo esto mediante la ayuda de lo que analizaremos en este video, de diferentes tipos de gráficos para obtener de manera visual los resultados de nuestros estudios. Y como dice allí nuestro amigo Gatuno, van a ser muy útiles visualmente para representar nuestros resultados. En este video vamos a analizar dos tipos de gráficos que van a ser gráficos para variables cualitativas y cuantitativas. Partimos con las variables cualitativas. El primer gráfico que vamos a analizar será el gráfico circular, el cual nos va a permitir transformar frecuencias a porcentajes. ¿Cómo construirlo? Como siempre nos vamos a apoyar de nuestro fiel amigo Excel. Tenemos una tabla de frecuencias, ¿cierto?, de una población de un total de 53 personas, en las cuales 42 tenían mialgia y 11 la carecían. Para calcular el porcentaje seleccionamos la celda al lado de la frecuencia, el signo es igual y apretamos la celda de la frecuencia, luego la celda del total apretamos Enter e inmediatamente Excel nos va a arrojar el porcentaje, el cual podemos redondear, pero eso ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes y el cómo quieran representar sus datos, al igual de la libertad que tenemos de poder colorear nuestra tabla, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Ahora vamos a irnos a la pestaña de insertar, gráfico circular, y lo podemos seleccionar tanto en 2D como en 3D y va a depender cómo les acomode mayormente a ustedes. Recordemos que el fin de nuestros gráficos es de poder analizar nuestros resultados de la mejor manera posible o de la manera más fácil. Ahí podemos cambiar los colores y hacerle las modificaciones que cada uno considere pertinentes. El siguiente gráfico es el gráfico de anillos. El gráfico de anillos tiene similares características que el anterior, pero se diferencia porque puede contener más de una serie de datos, lo que podría, en cierto modo, dificultar su lectura. Y lo mismo, tenemos nuestra misma tabla de frecuencias, nos vamos a la pestaña de insertar, la pestaña otros, y ahí podemos seleccionar el gráfico de anillo completo o el gráfico de anillo seccionado, que nos va a poder, permitir visualmente poder separar de una mejor manera nuestras variables y poder comparar las magnitudes tanto visualmente como numéricamente. Y lo mismo, podemos cambiar el título, cambiarle los colores, etc. Ahora pasaremos al gráfico de apilados. Los gráficos de columnas apiladas muestran la relación de elementos individuales con el conjunto, comparando la contribución de cada valor con un total entre categorías. Los gráficos de columnas 100% apiladas en 3D, como es el que vamos a construir en nuestro ejemplo, comparan el porcentaje con que contribuye cada valor a un total de categorías. Y en este caso vamos a tener una tabla con diferentes datos, ¿cierto?, tanto horizontal como verticalmente, y construida en una escala valorativa, en una escala cualitativa de la intensidad, ¿cierto?, tanto intensa, alta o normal. En este estudio X, en un estudio inventado cualquiera. Nos vamos a en la pestaña insertar nuevamente, el gráfico de barras, seleccionamos en este caso gráfico de barras 100% apilado en 3D.
podemos ir modificando en la pestaña de cambiar entre filas y columnas para ver, ¿cierto? Cómo queremos distribuir nuestros datos en el gráfico. Y lo mismo de antes, podemos cambiar el título, los colores, etc. Eso nuevamente queda al criterio de cada uno de ustedes y el cómo quieran presentar finalmente sus estudios o los resultados de sus estudios. Y el último gráfico cualitativo que vamos a analizar es el gráfico más conocido por todos, que es el gráfico de barras. ¿Quién no hizo un gráfico de barras en el colegio, ahora en la universidad o en toda su vida alguna vez ha tenido que aplicarlo? Este gráfico es útil para mostrar cambios de datos en un periodo de tiempo o bien para ilustrar comparaciones entre elementos. En los gráficos de barra, la categoría normalmente se organiza en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. O, en otras palabras, nuestras variables de estudio, que no siempre son numéricas, se van a ubicar en el eje horizontal y los valores que va adquiriendo esta variable van a ubicarse en el eje vertical. Y podemos representar de esta manera una serie de variables con sus respectivos porcentajes o frecuencias, como lo queramos, en un solo gráfico y poder comparar visualmente cada una de estas variables con sus respectivas frecuencias. Vamos a continuar con nuestros gráficos de variables cuantitativas. El primero de ellos, el gráfico de caja y bigotes, que nos muestra la variación central de los datos o la variación respecto al 50% central de estos datos, pero para esto necesitamos calcular los cuartiles de la variable. ¿Y qué son los cuartiles? El cuartil número 1 es el número que acumula el 25% de los datos. El cuartil número 2, que es comparable a la mediana, es el número que acumula el 50% de los datos. Y el cuartil número 3 es el número que acumula el 75% de los datos. Es importante que para construir este tipo de gráfico necesitamos obtener el valor mínimo de nuestras variables, el valor máximo y los tres cuartiles, como lo muestra el video. Y las diferencias entre el cuartil 1 con el valor mínimo, el cuartil 2 con el cuartil 1, el 3 con el 2 y el valor máximo con el cuartil 3. En este gráfico, la caja nos va a representar la desviación, que puede ser negativa o positiva respecto a los valores centrales o al 50% de nuestros valores. Y esto nos va a determinar que o bien nuestros datos negativos estén más dispersos respecto a nuestros valores positivos, o que nuestros valores positivos estén más dispersos respecto a nuestros valores negativos. Y los bigotes nos van a representar los valores máximos y el valor mínimo que pueden obtener nuestras variables. También podremos calcular los valores atípicos, como lo muestra el video. El siguiente gráfico es el histograma. Los histogramas de frecuencias son diagramas de barras empleados para resumir e ilustrar la variación que presenta en un conjunto de datos. Sirven para investigar cómo se puede solucionar un problema o mejorar un proceso. Por ejemplo, la variable aleatoria o fenómeno de interés se despliega a lo largo del eje horizontal, y en el eje vertical vamos a representar el número, proporción o porcentaje de observaciones por cada intervalo de la clase. Dependiendo, obviamente, si es que el histograma es un histograma de frecuencias, un histograma de frecuencias relativas o un histograma de porcentajes. En nuestro ejemplo construimos un histograma de frecuencias absolutas, del cual podremos desprender un polígono de frecuencias absolutas, el cual podríamos reemplazar luego por nuestras barras. A continuación tenemos el gráfico o el diagrama de dispersión, que permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos variables. Puede ocurrir, por ejemplo, que dos variables estén relacionadas de manera que al aumentar el valor de una se incremente el de la otra, y esto sería un incremento positivo, o al revés, que si una aumenta la otra disminuye. Cuando se analizan procesos, la relación entre una variable controlable y una característica de calidad es de frecuente importancia.
Conociendo esta relación se puede llegar a decidir cómo controlar un conjunto de variables para llegar a obtener unas características de calidad deseada. El siguiente gráfico es el gráfico o diagrama de frecuencia acumulada y su fin es bastante sencillo. Nos permite representar gráficamente las frecuencias inmersas en rangos de estudio obtenidos de la suma de las frecuencias absolutas acumuladas hasta un valor determinado de estudio o en este caso hasta el último rango. Y el último de nuestros gráficos será el gráfico de puntos, que es similar a un gráfico de barras porque tendremos en nuestro eje horizontal nuestras variables y en nuestro eje vertical la frecuencia que va a adquirir cada una de estas variables. Y muy bien, ahora que hemos visto los diferentes tipos de gráficos, o lo más importante, ¿cierto?, para nuestra bioestadística, te quiero invitar a que tú, que estás viendo este video, puedas poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy.